Bienvenido a este video. Estaremos viendo todos los requisitos que necesitamos en nuestra computadora para poder jugar bien cualquier tipo de juego, desde los más básicos hasta los más avanzados, con grandes requerimientos de hardware al igual que de software. Muy bien, lo primero que necesitamos entonces es entender el cuello de botella, saber que todos los componentes van a trabajar en armonía y ninguno va a quitar la capacidad de poder jugarlo bien, y los demás que estén en altos niveles y uno en bajo nivel. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a ver si aprieto control shift y escape, o podría ser también control alt suprimir del teclado, o en la parte inferior izquierda del menú clic con el botón derecho y podríamos decir administrador de equipos. Muy bien, lo que queremos acá es ver esto principalmente. Entonces tendríamos una serie de elementos que necesitamos que no lleguen hasta el tope. En el caso acá del administrador de tareas estaría así. Con esto lo amplío. En la segunda pestaña de rendimiento podría haber. Entonces tengo que tener todos estos. Vamos a ver enseguida. Por ejemplo, el CPU, que sería el procesador, el cerebro de la computadora. Cuando vayamos a jugar tenemos que monitorear. Más adelante vamos a ver cómo. Y si esto está abierto, pues nos va a indicar esto no tiene que superar más del 80% cuando estemos jugando. Si no, en cualquier momento se va a hacer lento nuestro juego. Entonces siempre tiene que ir más o menos hasta el 80%. Es muy importante esto. Al igual que la memoria RAM también, no tiene que ser muy alto el uso cuando vayamos a jugar. Entonces, si estaríamos hablando de cuello de botella, por ejemplo, acá no está usando mucho, eso es excelente, y resulta que la memoria RAM está hasta el tope. Entonces ahí existe un cuello de botella. Significa que todos los demás componentes, como la tarjeta de video, tendríamos un disco de estado sólido, todo lo demás, pero cuando llegamos a la memoria RAM resulta que está utilizando demasiado. Entonces lo que tengo que mejorar no es el CPU, no es el disco de estado sólido, no es la tarjeta de video. Lo que tengo que mejorar sería la memoria RAM. Similarmente pasaría con el resto de los componentes. Si la memoria RAM está excelente, no utiliza mucho, tampoco la tarjeta de video, pero el CPU lo está utilizando casi al 100%. Entonces necesitamos mejorar el procesador. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta después de saber de nuestro cuello de botella, por ejemplo, es mejorar algunos componentes. Generalmente, si vamos a armar nuestra computadora, lo primero que necesitamos saber es sobre el procesador. Necesitamos un procesador que nos trabaje bastante bien con lo que son los juegos. Por ejemplo, si vamos a comprar para un intermedio, tanto para juego como para trabajo, sería bueno un Core i9, por ejemplo, de Intel, el cual nos va a posibilitar no solamente jugar bastante bien, sino también nos va a posibilitar trabajar con diferentes tipos de programas. Si vamos a dedicarnos para el diseño gráfico o para la edición de video, también sería bien Ryzen. Es muy discutida lo que sería la diferencia entre uno y otro. Prácticamente los dos son bastante buenos y el precio también difiere un poquito, pero la cuestión es de que ambos son bastante buenos. Tendríamos que decirle exactamente qué tipo de juego vamos a jugar y elegir uno de ellos. Así que nosotros podemos también ver las comparativas y las analíticas en YouTube. Existen bastante sobre los diferentes tipos de procesadores dirigidos exclusivamente al videojuego. Algo que sí tenemos que tener en cuenta, que sí nos interesa, que estaría bajo nuestro control, sería el comprar uno con gráficas integradas o sin gráficas integradas. ¿A qué se refiere eso? A que si yo voy a comprar un procesador, idealmente si es para jugar no tiene que tener gráficas integradas, y si los tiene no va a haber problema, pero no tengo que depender del mismo. Siempre tengo que comprar una tarjeta de video aparte de la tarjeta, en este caso del procesador, porque el procesador, muchos procesadores vienen con sus gráficas integradas. Significa que vamos a poder jugar videojuegos, pero como va a compartir la responsabilidad con el trabajo de la computadora, así que va a ser de muy mala calidad los videojuegos cuando vayamos a tratar de jugar, muy pixelado, muy lento. O sea, idealmente tratemos de comprar una tarjeta de video sin tomar en cuenta que sea con gráficas integradas.
cuando vayamos a conectar en la parte de atrás, tiene que estar lógicamente acá la conexión, aunque tenemos el mismo de la computadora acá. Entonces lo que utiliza en la parte de atrás donde están los puertos USB, la conexión LAN aquí para el audio, todo, sí se puede utilizar esto, pero esto corresponde propiamente al uso de la tarjeta, de los gráficos integrados del CPU. Entonces no tenemos que utilizar sus gráficas integradas. Hemos dicho, si vamos a jugar videojuegos tendremos que tener una tarjeta de video. Entonces esto no usarlo y venir mucho más abajo y comprar una tarjeta de video, y acá recién se va a conectar la tarjeta de video. Hay muchas formas, la actual, una de las mejores, sería el DisplayPort, que sería la mejor forma de conectar un monitor con la computadora. Entonces, él tiene un poquito menos de desventajas, en este caso, lo que sería el HDMI. Siempre le preguntemos a los que vamos a comprar, o al menos las especificaciones de nuestra tarjeta de video, si tiene salida DisplayPort. Las nuevas tarjetas de video sí lo tienen acá. Muy bien. Entonces es importante no conectar aquí, porque esto estaría utilizando las gráficas integradas. Entonces vamos a jugar, olvidémonos de las gráficas integradas y le digamos que una tarjeta de video adicional tenemos que utilizar para nuestra computadora para poder jugar. Después del CPU, lo que necesitamos sería el GPU, o sea, la tarjeta de video propiamente. Existe una gran variedad en el mercado. Esto ya va a depender precisamente de nuestro presupuesto. Esto ya no hay problema. Si queremos la mejor, por ejemplo, en algunos países los precios están sumamente elevados de las tarjetas de video, especialmente porque han ido destinados a la minería de las criptomonedas. Entonces, el precio es ya un poquito demasiado elevado en este caso para las tarjetas de video. Así que no va a depender mucho de nosotros, más que todo de nuestro presupuesto. Si queremos mínimamente una característica para poder conocer, y lo que tomamos en cuenta sería en primera instancia la memoria, el VRAM acá. Por ejemplo, esta es la 3080, acá ya me dice que es de 10 GB. Siempre tenemos que preguntar su memoria de cuántas gigas es. Idealmente arriba de 6 ya es bastante buena. Una 4 todavía es sustentable para juegos, aunque no juegos muy avanzados, pero con 4 GB. Lo bueno es que cuando nosotros aquí solemos instalarlo ya una memoria RAM, suele compartir muchas veces la memoria y ya no utiliza el 100% de la memoria de la tarjeta de video. Entonces acá por ejemplo me dice uso de memoria dedicada. Este es lo que viene, con lo que viene en en este caso mi tarjeta de video viene con 12 gigas mi tarjeta de video. Entonces si lo estoy utilizando todo lo que es respecto a mi tarjeta de video, en este caso su memoria interna RAM, el VRAM, entonces aquí me va a mostrar y esto se va a ir aumentando. Pero si me está faltando memoria, entonces aquí ya lo estoy compartiendo con mi memoria RAM oficial, o sea, con la parte principal. Entonces acá va a ir compartiendo, así que no tenemos que preocuparnos mucho de esto. Con 4 no hay problema. Si nos falta memoria de la tarjeta de video, lo va a compensar con esto. Aquí yo ya tendría más o menos 32 GB de RAM, así que de acá va a empezar a utilizarlo. Por lo tanto no nos preocupemos mucho, pero que sea superior a 6 sería genial. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de la tarjeta de video sería la refrigeración. Es sumamente importante. Unos vienen con 2 ventiladores, otros con 3. Mientras más ventiladores tiene es mucho mejor, porque lo que más calienta cuando vayamos a jugar generalmente es la tarjeta de video. No tendríamos que dejar superar los 80 grados centígrados. Acá por ejemplo cuando estoy monitoreando, aquí me dice por ejemplo que estaría un 52 grados centígrados. No tiene que pasar los 80, se puede quemar. Claro que en laboratorio llegando hasta 100 grados no hay lío, o sea, significa que lo han hecho pruebas llegando hasta 100 grados centígrados y no se ha quemado la tarjeta de video, pero no podemos arriesgarnos y llegar a temperaturas muy altas. Por eso idealmente sería bueno que
a máximo acá llega a 80 grados. Y luego, por eso, para lograr eso, necesitamos elegir esto, mientras más ventiladores, mejor, y la forma en cual va a refrigerar. Por eso tiene un disipador ahí, una especie de radiador interno, el cual facilita mucho. E incluso algunos lo quitan esto y su radiador interno y lo ponen uno externo, significa fuera de la tarjeta de video, internamente en el case. Entonces tenemos que ver todas las características, especialmente la refrigeración es sumamente importante, es lo que más se toma en cuenta. Si nuestro case, si nuestra caja tiene la posibilidad de poner para 3 ventiladores de ancho, entonces lo pongamos así, va a calentar menos. Hay otros que vienen con 2 ventiladores, siendo la misma tarjeta de video, digamos por ejemplo la 3080 o la 3060, viene uno con 3 y el mismo 3060 viene el otro con 2 ventiladores. No existe mucha diferencia, pero al momento de calentarse sí o sí va a notarse la diferencia. Entonces, por ejemplo, acá dice constantemente están resaltando el hecho de la refrigeración. Por ejemplo, internamente, o sea, solo para la tarjeta de video, algunos ventiladores meten aire fresco y sacan el aire caliente. Entonces, eso ellos lo toman en cuenta. Muy bien. Otra de las cosas que tendríamos que tener acá sería la fuente propia. Significa que vamos a necesitar, por ejemplo, para estas que ya vienen muy pesadas, o sea, son muy poderosas, se viene conectado generalmente por este lado una fuente. Necesitamos una fuente adicional. Muchas computadoras ya vienen con sus fuentes integradas. Ese tipo de fuentes no sirven para esto, lo van a recalentar. Cuando una fuente se calienta o cuando una fuente no está funcionando adecuadamente porque lo están sobreexigiendo, toda la computadora se va a hacer lenta. Incluso muchas veces se suele constantemente apagar o dar el pantallazo azul de Windows. Si venimos acá a ver estas fuentes, por ejemplo, si es para la 3080 o más, generalmente necesitaríamos de 850 idealmente watts. Estos son watts reales. Con 650 estaría genial y todavía Gold, entonces mucho mejor. Pero para no arriesgarnos un poquito más compramos de 850, así que realmente toda la computadora, especialmente la tarjeta de video, no sufriría por falta de energía. Estas que son las últimas sí o sí requieren una fuente acá dedicada, una fuente de energía. Muchas vienen junto con el case unas, pero sus watts no son reales, solamente son figurativos, solamente es de marketing y con eso no va a poder jalar bien la tarjeta de video. Sí o sí van a tener conectores estas nuevas y como es de mucha capacidad, tranquilamente lo va a hacer funcionar. Las tarjetas muy bajas o las que no tienen mucho requerimiento, las tarjetas más de menos capacidad, muchas veces no requieren una energía adicional para conectarla. Directamente lo conectamos al PCI Express. Esto es para el PCI Express, estos conectores de la computadora para que vaya a la tarjeta madre y no requiere energía adicional. E incluso son los que tienen un solo ventilador. Las bastante pequeñas como la 1050 por ejemplo, esas no requieren, pero estas como ya son poderosas van a requerir una fuente. Siempre existen sus manuales, acá buscamos como esto, todas sus especificaciones, cuál es el tipo de fuente ideal para una tarjeta de video. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta lo que requerimos exclusivamente para la tarjeta de video, que va a compartir lógicamente la fuente de poder con toda la computadora. Otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta, habíamos dicho esto primero hemos visto del CPU, luego hemos visto de la tarjeta de video, lo que necesitamos, acá sus capacidades, luego necesitamos de la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM, dos cosas nos vamos a fijar para trabajar, en este caso para jugar bien, también para el trabajo no hay problema, sería por una parte la frecuencia. Eso sería cuántos megahertz, por ejemplo, va a tener de cada uno. Si vemos acá sus especificaciones, por ejemplo, este de acá me dice que tendría el 4000 megahertz. Eso es importante. Acá tendría 3200.
Arriba de 3000 no vamos a tener problemas para jugar, entonces no hay lío al respecto. Arriba, este por ejemplo es 3200, entonces ya está bien para poder jugar. De 3000 MHz, muy bien. Y otro de los valores que tomamos en cuenta sería, en este caso, la capacidad. Esto, ¿cuántos gigas tendría? Idealmente se puede trabajar con 16 gigas. Con 16 gigas podríamos jugar cualquier juego, no hay lío. Acá, por ejemplo, en este caso de la memoria RAM son 64 gigas de memoria RAM, pero tiene que estar conectado en la mayoría de los sockets, son generalmente donde va a ir conectada las ranuras 4 de 4, tiene la tarjeta madre tiene 4, la capacidad de 4 conectores y los 4 estarían con memoria RAM. Suelen decir que es mejor dual channel, o sea, mínimamente dos memorias RAM, una para que nos ayude en el proceso de la computadora, que todo funcione, y el otro va a ir prácticamente ayudado para los videojuegos. Entonces, mínimamente dos de estos sería ideales. Por ejemplo, si pongo 2 de 8, sería 16 de RAM. Con 16 hemos dicho superior a 16 de RAM vamos a poder jugar muy bien. Entonces, si en lugar de uno solo de 16, muchas veces dicen que tienen que conectar 2 de 8. Igual va a llegar a 16, pero no lo va a sobreexigir solamente a uno. Como tendríamos dos, entonces a los dos simultáneamente van a trabajar para la computadora y también para los videojuegos. Así que vean muy bien eso de la conexión para dos RAMs. Generalmente hay muchas pruebas en YouTube, pueden ver los videos de cuál es mucho mejor para trabajar así, dual channel, dos canales, el cual es muy fácil de prácticamente intercalar los conectores. Ahí mismo les van a indicar cómo conectar estos. Un cuarto componente que tenemos que tener en cuenta sería el disco duro. Anteriormente solíamos utilizar más o menos estos, que eran unos discos duros, se suele llamar los HDDs. Estos solían girar y el nivel de respuesta, tanto de lectura como de escritura, eran muy bajas en comparación a lo que necesitamos en la actualidad. Pero actualmente ya salieron los que serían los SSDs. Si queremos jugar bien necesitamos forzosamente estos. Ha bajado los precios increíblemente, entonces son muy económicas. El M2 directamente se conecta a la tarjeta madre, es muy fácil esto poder conectarlo e instalarlo ahí el sistema operativo, o si no lo vamos a instalar aquí el sistema operativo, instalar el juego dentro de este SSD con sus puertos M2 para conectar. El nivel de respuesta es muy alta de lectura y escritura en relación a cualquier otro. Por ejemplo, si busco un Samsung, acá un SSD, 900, el muy bueno es el 970, acá Evo Plus. Realmente tiene un nivel de escritura aquí y de lectura muy alto. Por ejemplo, con 2 terabytes ya lo tengo hecho. Así muchos de los videojuegos pesan, por ejemplo, algunos 60 gigas e incluso hasta 100 gigas suelen ocupar, pero no voy a tener por qué preocuparme si tengo 2 terabytes. Con 1 terabyte también lo tendría muy bien. Con 500 gigas ya voy a estar un poquitito ajustado, pero sí también se puede instalar tanto el sistema operativo como los videojuegos. Pero si tendríamos presupuesto con 2 terabytes sería excelente. Esto siempre tenemos que vernos el nivel de respuesta de lectura y escritura de estos. Por ejemplo, acá de lectura me dice que sería 3500 megabytes. Esto es excelente. Entonces, esto es de lectura y de escritura sería 3300. Está muy bueno. Si vamos a comprar cualquier otro, siempre tengamos el punto de partida de referencia de este Samsung 970 Evo Plus. Y si supera esto, entonces totalmente es recomendable. Si es un poco más bajo que esto, no es tan recomendable. Por lo menos 3000 estaría bien, tanto de escritura como de lectura estaría muy bien. El quinto elemento, ya fuera del CPU, fuera en sí del case, de la caja, tendríamos lo que sería el monitor propiamente. Entonces,
Cuando vamos a elegir un monitor tendríamos que tener algunas de las cosas en consideración. Uno que sería la resolución. La resolución en sí se toma en cuenta tres cosas. Cuando vayamos a ver un monitor, sería el ancho de píxeles acá y el alto de píxeles. Y el PPP, que sería puntos por pulgada, esos tres aspectos. Por ejemplo, acá este monitor me dice que tiene 3840 por 1080 de ancho y alto. Entonces, esto es sumamente importante, esto tenemos que entender para poder comprender un poquito mejor. Si vengo acá, entonces voy a generar un rectángulo con los tamaños HD. ¿Cuál es el tamaño HD? 1280 por 720. Este es el tamaño que generalmente se puede trabajar. Muy bien. Y con esto podríamos jugar. Hagamos cuenta que este es un monitor. Este con la resolución tradicional de los monitores que solíamos hasta hace poco utilizar. Este es HD. Entonces, todo el blanco de la hoja que estamos viendo es 4K. Si voy a trabajar en HD, no le voy a sobreexigir aquí a mi tarjeta de video porque es bastante pequeño el espacio donde va a trabajar mi tarjeta de video, es HD. Así que si voy a trabajar en un monitor HD, probablemente se vean muy bien las gráficas porque hasta con una tarjeta de video bastante económica voy a poder lograr ver bastante bien lo que sería mi imagen, la claridad, la definición, el movimiento, todo eso lo vamos a ayudar muchísimo a nuestra tarjeta de video. Pero ¿qué pasa si quiero jugar en un monitor 4K? Imaginemos que vamos a tener que acá 1, 2, 3 y en total son 9 espacios, 9 veces trabajando en un HD. Significaría que le estaría exigiendo 9 veces más para trabajar. Físicamente el monitor 4K puede ser el mismo tamaño que un monitor HD de unas, por ejemplo, 24 pulgadas o 27 pulgadas. Físicamente puede ser el mismo tamaño, pero en la resolución internamente, entonces el 4K es sumamente más claro y definido. Se ven increíbles las imágenes y todo eso, pero va a utilizar 9 veces el HD. Así que lo vamos a hacer sufrir a nuestra tarjeta de video, por más que sea la última tarjeta, la 3090. Igual lo vamos a realmente exigir demasiado para 4K, porque sería, en este caso, veamos acá, 9 veces HD. ¿Y qué pasaría con Full HD? Entonces, si lo pongo acá, 1920 por 1080, entonces ahora aquí, en este caso, ahí, muy bien. Entonces, los últimos monitores están viniendo, todos ellos, la mayoría, al menos los comerciales, con Full HD. Este sería la resolución interna, no el tamaño físico del monitor, sino internamente. Entonces, ¿cuántas veces el 4K es Full HD? 1, 2, 3 y acá 3 y 4. 4 veces, como estaremos trabajando simultáneamente en 4 monitores Full HD. Entonces, nosotros tenemos que decidir si vamos a comprar una buena tarjeta de video. El monitor, lógicamente, puede ser 4K, pero si nuestra tarjeta de video va a ser económica, de las que no son muy potentes, entonces solo tendríamos que elegir un monitor acá HD, en este caso Full HD. Un intermedio, la mayoría están jugando en Full HD. Un intermedio entre el HD y el 4K sería el Full HD. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, acá me dice la resolución de ancho. Esto lo han sobreexigido, en este caso lo han forzado. Tiene el ancho de 4K, pero el alto acá tiene de Full HD. Entonces, los tamaños que habíamos dicho acá
Podemos buscar de los monitores. Muy bien, entonces vemos que estos serían los tradicionales, los de siempre. Acá HD, Full HD, 4K. Entonces esos son los tamaños que estamos diciendo en este instante. Acá HD, Full HD, 4K. Y esos son las dimensiones. Muy bien, entonces este monitor, por ejemplo, es muy ancho, ha salido del parámetro normal, pero es un intermedio entre 4K y Full HD. Entonces siempre tenemos que ver eso. Algo más que tendremos que entender es que si yo le meto esta resolución dentro de un espacio pequeño, la imagen va a estar bien definida. Eso hablaríamos de puntos por pulgada. Significa que mientras más pequeño sea físicamente el monitor, pero más resolución tenga, se va a hacer muy clara la imagen. Mientras más grande sea físicamente el monitor, pero la resolución sea menos, vamos a tener menos puntos por pulgada, así que va a ser muy, aunque el monitor sea grande físicamente, muy mala calidad vamos a tener. Siempre tiene que ser elevada la resolución, hemos dicho, en base al tamaño del monitor. Así que si voy a comprar una buena tarjeta de video, tratemos de que sea más de Full HD. Siempre lo vamos a preguntar, ¿es 2K, 4K, 5K? El monitor vamos a preguntar si vamos a comprar uno nuevo. El segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta serían estos los hertz. Por ejemplo, es el refresco 144. La mayoría de los monitores para jugar vienen con 144. No puede ser menos de 90 esto. Y es sumamente importante eso porque si vamos a trabajar con monitores de 60 Hz, vamos a ver entrecortado muchas veces cuando vayamos a jugar, especialmente esos videojuegos que requieren movimiento. Va a ser un poco entrecortado o un parpadeos. Entonces, para evitar eso, siempre tenemos que decir si es arriba de 90 Hz nuestro monitor. Muy bien. Luego, otra de las cosas que que tenemos que mencionar sería esto. Para evitar esos parpadeos, generalmente tiene que venir con una tecnología FreeSync, que es ideal, que es muy buena, o G-Sync también, esto para ver si nuestro monitor tiene esto, con la tarjeta de video va a trabajar muy bien y va a evitar los cortes internos cuando estemos jugando una milésima de parpadeo. Otra de las cosas sería el tiempo de respuesta. Nos dan entonces esos datos. El primero sería la resolución, el segundo el refresco y luego nos va a decir el nivel de respuesta. En este caso debería ser idealmente un milisegundo, pero no puede ser a más de 4 milisegundos. Entonces eso es sumamente importante. Acá vamos a ver, acá nos lo está indicando, pero cualquier monitor que vayamos a buscar siempre dicen el nivel de respuesta de 1 milisegundo. Por ejemplo, pongo monitor gamer, acá Asus. Si ingreso a cualquiera de esto, acá vamos a ver de todos ellos, siempre están diciendo el nivel de respuesta. Acá no lo vamos a ver. Todos estos son muy buenos. Directamente me voy a venir a el tamaño. Veamos acá. Aquí me dice esto. Tiempo de respuesta 1 milisegundo. Es muy bueno. No tiene que ser más de 4 milisegundos. Entonces, rápidamente se refresca, rápidamente da el cambio de imagen cuando vayamos a jugar, especialmente los juegos shooter. Necesitamos el cambio de imagen, no puede tardar, sino fácilmente vamos a morir en los videojuegos. Muy bien. Luego tendríamos como siguiente elemento el teclado. Tiene que ser un teclado gaming. Si vamos a jugar, nos vamos a dedicar al mismo. Lo ideal sería que sea un poco compacto como lo que estamos viendo. No necesitamos esas teclas intermedias de acá o el teclado numérico, sino solamente el alfanumérico. Y entre esto es un poquito más cómodo trabajar con lo que serían los teclados mecánicos a los de membrana. Es mucho más, nos sentimos mucho más seguros porque ahí vamos a poder sentir cuando vayamos a apretar algún tipo de tecla. Existe un pequeño sonido. Actualmente hay también un intermedio entre
lo que son los de membrana y los mecánicos. Hay un intermedio, el cual sí se siente esa sensación agradable de apretar un teclado mecánico, pero el sonido casi es nulo en relación. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos ello. La iluminación en la mayoría de los elementos que hemos visto sí pueden tener RGB, esas luces de colores, todo lo demás. Eso es especialmente para la vista, pero para el funcionamiento que nosotros estamos diciendo, para que sea más óptimo, no es tan imprescindible el mismo de las luces. Pero entonces tenemos que tener en cuenta eso que hemos dicho respecto a los de membrana, especialmente incluso es mucho mejor, hemos dicho, de la parte del teclado mecánico, un poco compacto, y algunos vienen con puerto USB también. Muy bien, eso sería importante. Hay teclados inalámbricos y con cable, aunque los inalámbricos tienen un nivel de respuesta alta. No es para videojuegos, siempre vamos a tener un poquito de problema. Entonces, como todavía no está muy avanzado el mismo, continuemos utilizando con la conexión física, o sea, el cable conectando a la computadora. El siguiente elemento que tenemos que tomar en cuenta sería el ratón. Por ejemplo, este es bastante bueno, este ratón. Lo que tenemos que fijarnos siempre sería el sensor óptico. Otros tienen sensor óptico y otros láser. Es mucho mejor el sensor óptico. Si vamos a jugar especialmente con juegos que tienen mucho movimiento, eso vamos a tomar en cuenta. Luego necesitamos también una buena superficie para que se pueda recorrer. No probemos muchas de las superficies, el mousepad, probemos varios de ellos, cuál se adapta mejor al nivel de respuesta del sensor óptico inferior del ratón. Luego tengamos en cuenta lo que lo llaman el DPI, el punto por pulgadas, y el CPI, que serían los pasos que registra el ratón al recorrer una pulgada. No olvidemos que también existen los inalámbricos y con cable. Utilicemos todavía con cable porque, como dijimos, al igual que lo que pasa con el teclado, igual también pasa con lo del ratón. Su nivel de respuesta tarda un poquitito más cuando es sin cable. Entonces, acá es bueno que tengáis generalmente estos dos botones. Es muy cómodo para trabajar y generalmente el nivel de DPI son muy altos de estos. Muy bien, entonces de 200 por ejemplo a 800 DPI. Es una precisión increíble para videojuegos. Muy bien, después de todos estos requisitos necesitamos lo que serían las configuraciones para poder jugar bien. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es trabajar con la resolución nativa de nuestra computadora. Puede hacer clic con el botón derecho en Windows, configuración de pantalla. Acá está la pantalla. Muchas veces nos olvidamos acá la resolución. La que es recomendada, tendríamos que utilizarla. Hay muchas resoluciones. Siempre trabajemos con la que viene por defecto. Si no me aparece esto, instalemos los controladores y drivers de nuestro, en este caso, de nuestro monitor o de la tarjeta de video. Eso es sumamente importante. Si compramos una buena tarjeta de video, un buen monitor y todo eso, pero no actualizamos los drivers y no instalamos los drivers, vamos a tener todo de mala calidad, o sea, no vamos a poder jugar bien. Otra de las cosas sería para configurar, como hemos indicado, es importante. Acá voy a venir a panel de control. Podemos instalar también el panel de control de NVIDIA si nuestra tarjeta de video es así. Algo importante acá en cambiar de resolución es la frecuencia. Esto hablamos de lo ideal sería arriba de 90. Si hemos instalado los drivers adecuados de la tarjeta de video, entonces si nuestro monitor arranca arriba de 60, tenemos que elegir la máxima frecuencia. Muchas veces se ha visto que el monitor aguanta hasta 144, pero en su configuración está con 60, como estamos viendo aquí. Entonces no vamos a poder jugar a este nivel de respuesta. Entonces no va a tener sentido que compremos un monitor con alto nivel de respuesta si vamos a dejar la configuración acá en solamente 60. Entonces sí o sí tengo que poner generalmente a la máxima velocidad o frecuencia de actualización que nos permite
monitor y nuestra tarjeta de video. Y le digo aplicar, eso es sumamente importante. Otra de las configuraciones ya pertenece a los juegos. Cuando vayamos a jugar tenemos que venir generalmente a ajustes, en la mayoría de los juegos tiene, y en el tamaño de acá lo que hemos dicho, la resolución tiene que corresponder al tamaño del monitor. Eso es sumamente importante. El segundo, el que dijimos y acabamos de configurar, si es de 144, en este caso Hertz que hemos configurado en NVIDIA, tiene que ser acá el mismo. Si lo ponemos 60 y resulta que es de 144 nuestro monitor, entonces ¿qué sentido tiene que hayamos comprado un buen monitor? Siempre tenemos que trabajar a la misma frecuencia. En este caso, fotogramas por segundo, que sería equivalente a esa frecuencia. Luego, otra de las cosas sería que cuando vayamos a hacer el monitoreo aquí, especialmente en la tarjeta de video, ahora como el juego ya está activado, vamos a ver acá el nivel. Por ejemplo, no le está exigiendo mucho en este caso al CPU ni a la memoria RAM. Sí, acá le está exigiendo a la tarjeta de video. Entonces tengo que tratar de que llegue por lo menos a un 95% o 90% o que no sobrepase los 80 grados centígrados. Entonces, si mi tarjeta de video está arrancando para trabajar todo con épico, perfecto, no, porque si vengo acá y observo, no lo está exigiendo mucho, así que sí puedo ponerlo todo a épico, pero si lo está exigiendo 100%, puedo reducir solamente a alta, no hay problema. Y para poder ver, también la mayoría de los juegos están viniendo con esto de mostrar fotogramas por segundo, lo he activado. Por este caso, en la parte inferior me está mostrando de 144 que yo lo he configurado, me está mostrando los 144. Entonces está trabajando muy bien. Y simplemente lo aplico a las configuraciones. Tenemos que tener en cuenta eso. Si nuestra tarjeta de video no da para tanto, entonces vamos probando uno por uno y aplico, cambio a otra y aplico, y cada instante vengo a ver si lo está llegando al 100%. Esas configuraciones es importante. Muy bien. Y por último, acá no voy a guardarlo, para poder monitorear muchas veces mejor, aparte de los fotogramas por segundo, aunque para nuestro caso es suficiente, nos va a distraer el uso del mismo. Para monitorear hemos dicho que podemos utilizar este mismo. Si vamos a trabajar con dos monitores, esto lo ponemos en el segundo monitor tranquilamente y simultáneamente puedo ver la temperatura y todo lo demás. Hay programas especializados para el monitoreo tanto del uso de todos estos, del CPU, de la memoria RAM, del 3D, de la frecuencia, de la temperatura, todo eso. Uno de ellos, mientras jugamos, podemos verlo con este programa gratuito, el Afterburner MSI. Entonces podemos ver las métricas de cuánto está utilizando nuestra tarjeta de video, nuestro CPU, acá generalmente aparece de esta forma, nuestra memoria RAM, a cuántos fotogramas por segundo estamos trabajando. Todo eso va a aparecer en la pantalla. Por ejemplo, mientras estemos jugando va a aparecer así, el núcleo 1. Hay un montón de opciones para decidir qué vamos a ver, a cuánta frecuencia está trabajando, cuánto por ciento está, a qué temperatura está, no solamente del procesador, sino también de la tarjeta de video, de su memoria VRAM, su memoria RAM de la tarjeta de video, la temperatura general, cuántos fotogramas por segundo, 66 por ejemplo acá, y todo eso, un montón de opciones nos va a aparecer de esta forma. Eso sería bueno al principio para saber cómo está rindiendo, pero dijimos que si no queremos instalar esto, acá prácticamente me está diciendo lo mismo. Y en el caso de Fortnite, por ejemplo, en la parte inferior me dice cuántos fotogramas por segundo o la frecuencia, y cuando vaya a jugar me va a aparecer en la parte superior derecha.